Bueno, bienvenidos a esta 15ª y última clase. Y en esta oportunidad la temática es futuros y opciones. Los mercados financieros se dividen en dos tipos: los mercados spot y los mercados derivados. Los mercados spot o mercado de contado son los mercados en los que se negocian los activos financieros de entrega inmediata, mientras que los mercados derivados son los mercados en los que se negocian los instrumentos derivados cuya entrega no es inmediata, son operaciones a plazo. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro, obviamente. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes: acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tasas de interés o también materias primas. Los derivados son uno de los principales instrumentos financieros que, entre otras cosas, permiten a las personas y empresas anticiparse y cubrirse de los riesgos o cambios que pueden ocurrir en el futuro, de tal manera de evitar ser afectados por situaciones adversas. Gracias a los derivados, por ejemplo, es posible que una persona que haga un negocio por el cual le van a pagar en dólares dentro de unos meses más, logre fijar hoy el precio de cambio de la moneda de Estados Unidos para dicha operación. De esa manera, aunque el dólar suba o baje, quien hizo esa operación dejará de preocuparse por el valor futuro del dólar, ya que sabrá de antemano cuántos pesos va a recibir por los dólares que obtendrá como pago. En términos más formales, se puede decir que un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del precio de un activo, un bono, una acción, un producto o mercadería, de una tasa de interés, de un tipo de cambio, de un índice de acciones, de precios u otro, o de cualquier otra variable cuantificable, a la que se llamará variable subyacente. En los productos derivados se acuerda el intercambio de un determinado activo, que es el activo subyacente, en una fecha futura prefijada, que es la fecha de vencimiento, y a un precio también establecido a priori, que es el precio de ejercicio o precio strike. El valor del producto o instrumento derivado deriva, entre otras variables, de la evolución del precio de mercado del activo subyacente, precio de mercado o precio spot. La liquidación de los productos derivados se puede producir por entrega física del activo subyacente o por liquidación por diferencia, es decir, en efectivo. Básicamente existen 4 tipos de derivados financieros: forward, futuros, swaps y opciones. ¿Qué características tienen los derivados financieros? Bueno, en primer lugar, requieren de una inversión inicial muy pequeña en comparación con otros tipos de contratos que presentan una respuesta parecida ante los cambios en las condiciones generales del mercado. Este fenómeno le permite al inversionista tener mayores ganancias, así como pérdidas más elevadas si la operación no se desarrolla como creía. Por otra parte, el valor de los derivados cambia en respuesta a los cambios en la cotización del activo subyacente. Actualmente existen derivados sobre todo tipo de activos, como divisas, commodities, acciones, índices bursátiles y metales preciosos, entre otros. También los derivados se pueden negociar tanto en mercados organizados como en las bolsas de valores, o en mercados no organizados, o también denominados over the counter o negociación sobre el mostrador, como les había comentado en la clase anterior. Finalmente, como todo contrato, los derivados se liquidan en una fecha futura. Los derivados, según el activo subyacente involucrado, se dividen en derivados financieros, que son aquellos contratos que emplean activos financieros, como ser acciones, divisas, bonos y tasas de interés, y derivados no financieros. En esta categoría se incluyen a las materias primas o commodities como activos subyacentes, que corren desde los commodities agrícolas como el maíz y la soja hasta el ganado, también los commodities energéticos como el petróleo y gas, y los metales preciosos como el oro y el platino. Según la finalidad, los derivados se los divide en derivados de cobertura, de arbitraje o de negociación. Los primeros, o derivados de cobertura, son los utilizados como herramienta para la disminución de riesgos. En este caso se coloca una posición opuesta en un mercado de futuro en contra del activo subyacente del derivado. Los de arbitraje son utilizados para tomar ventaja de la diferencia de precios entre dos o más mercados.
Por medio del arbitraje, los participantes en el mercado pueden conseguir una ganancia prácticamente libre de riesgo. Las utilidades se generan debido a la diferencia de precios del mercado. Y el último, que son los derivados de negociación, en este caso se negocian con el fin de obtener ganancias mediante la especulación del precio del activo subyacente involucrado en el contrato. Los derivados también se clasifican según el lugar donde se contratan y negocian. En primer lugar, serían los derivados contratados en mercados organizados. En este caso, los contratos son estandarizados sobre activos subyacentes que se hayan autorizado previamente. Además, tanto los precios en ejercicio como los vencimientos de los contratos son iguales para todos los participantes. Las operaciones son efectuadas en una bolsa o centro regulado y organizado donde se negocian derivados, opciones y futuros principalmente. Y los otros son los derivados contratados en mercados no organizados o extrabursátiles, los mercados over the counter o negociación sobre el mostrador que veníamos mencionando. Estos son derivados cuyos contratos y especificaciones son confeccionados a la medida de las partes intervinientes que contratan el instrumento derivado. En estos mercados no hay estandarización y las partes suelen fijar las condiciones que más les favorecen. Son los contratos forward, swaps entre los principales a mencionar. Y ahora vamos a ver una diapositiva en donde muestra esta clasificación por los tipos de mercados. Lo que se observaba en la diapositiva anterior es que la principal diferencia es esto de que los contratos estén estandarizados o no. El hecho de que un contrato esté estandarizado permite la negociación en mercado secundario, cosa que si no es así, si es un acuerdo entre partes y en forma muy particular, esto no permite la negociación en mercado secundario, porque solamente va a interesar a esas partes pero no a terceros. ¿Qué ejemplo hay de mercados organizados? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el CBOT, que es el Chicago Board of Trade, el CME, el Chicago Mercantile Exchange, el CBOE, Chicago Board Option Exchange, y en Argentina el MERVAL y el MAE, o Mercado Abierto Electrónico. En lo que respecta específicamente a futuros, cabe hacer una disquisición entre forward o contrato a futuro y futuros o contrato de futuro. En ambos casos, la operación es una operación a plazo y obliga a comprador y vendedor. Ahora bien, en cuanto al tamaño, el forward o contrato a futuro está determinado según la transacción y las necesidades de las partes contractantes, mientras que en un contrato de futuro es del tipo estandarizado. En lo que hace a la fecha de vencimiento, en un contrato a futuro se determina según la transacción pactada entre las partes, mientras que en un contrato de futuro la fecha de vencimiento ya está estandarizada. El método de transacción en un contrato a futuro es una contratación y negociación directa entre comprador y vendedor, mientras que en un contrato de futuro actúa y cotiza en forma abierta en el mercado. En un contrato a futuro el mercado secundario no existe, porque este resulta de una negociación directa entre las partes, por lo cual resulta muy difícil deshacer la operación y en definitiva se da un beneficio o pérdida al vencimiento del contrato. En un contrato de futuro existe un mercado organizado, la bolsa de futuros, y está la posibilidad de deshacer la operación antes del vencimiento. Existe un beneficio o pérdida materializable en cualquier momento. Respecto de garantías, en el contrato a futuro son los propios contratantes, mientras que en un contrato de futuro la garantía es la cámara de compensación. En cuanto al cumplimiento del contrato, en un contrato a futuro, este se da mediante la entrega por diferencias. Y en un contrato de futuro existe la posible entrega al vencimiento, pero generalmente se cancela la posición anticipadamente con una operación de signo contrario a la que se había efectuado previamente. También, por supuesto, se puede liquidar por diferencia. A ver, para que esto quede claro, un contrato forward o a futuro, este es un contrato que podemos hacer todos y que de hecho hacemos en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, si uno va a una librería y va a buscar un libro específico, cuando le pide esto al librero, puede ocurrir que el librero diga, bueno, no lo tengo en existencia, pero se lo puedo encargar y en una semana lo tengo. Y uno dice, bueno, estamos de acuerdo, sí, encárguemelo. Entonces el librero que dice, bueno, déjeme una seña.
Supongamos que ese libro cuesta 200 pesos. Bueno, déjeme una seña de 50 pesos. Uno deja la seña y espera una semana, y a la semana tendría el libro. Ahora, mientras tanto, hasta que ocurra eso, ese contrato es un contrato entre partes. Esto que decíamos es un contrato no estandarizado. No se puede negociar, no hay un mercado secundario. Es muy difícil deshacerlo, porque para deshacerlo uno tendría que poder venderlo a otro, porque el librero no va a permitir deshacerlo. Para eso se dejó una seña. En todo caso, el librero va a decir: ah, bueno, señor, si usted no lo quiere, yo no le entrego el libro, pero me quedo con la seña. Y para pasarlo a un tercero tendríamos que encontrar a alguien que le interesara exactamente ese libro y que aceptara pagarme ese importe que yo había dejado en seña. Entonces, este es un típico ejemplo de un forward o contrato a futuro que podemos hacer cualquiera de nosotros. Y terminando con el ejemplo, ese forward se va a cerrar el día que llegue el libro. Entonces yo iré a la librería, pago los 150 que me faltaban y el librero me va a entregar el libro, y eso es lo de la entrega por diferencia que les había comentado anteriormente. Mientras que un contrato de futuro es aquel, como decíamos, que también lo podemos ejecutar, pero ya no es tan común porque tenemos que recurrir a un agente de bolsa en donde tendríamos que hacerlo a través de él para operar en uno de estos mercados organizados. Vamos ahora a ahondar un poquito más en el contrato de futuro, o el que se negocia en mercados organizados. Este contrato otorga a su comprador, como ya habíamos comentado, el derecho y la obligación de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado, que es el precio de ejercicio o strike, en una fecha prefijada, que es la fecha de vencimiento, y a su vendedor el derecho y la obligación de vender el activo subyacente al mismo precio y en la misma fecha que el comprador. La operatoria con futuro es un juego de suma cero, de manera que los beneficios del comprador serán las pérdidas del vendedor y viceversa. En el vencimiento, el precio de futuro es igual al precio spot o de contado del activo subyacente. El comprador de futuro, que se lo denomina posición larga, es el que se asegura un precio de compra del activo subyacente en el futuro. Este futuro le va a generar beneficios cuando el precio de mercado, spot o de contado en el vencimiento, sea mayor que el precio de ejercicio o strike, y por el contrario le va a generar pérdidas en el caso opuesto. En definitiva, el comprador de futuro es el que tiene expectativas alcistas del mercado, mientras que el vendedor de futuro, que se lo denomina posición corta, es quien se va a asegurar un precio de venta del activo subyacente en el futuro. Por ello, el futuro le va a generar beneficio cuando el precio de mercado, spot o contado en el vencimiento, sea menor que el precio de ejercicio o strike, y en el caso contrario le va a generar pérdida. En definitiva, el vendedor de futuro es el que tiene una expectativa bajista del mercado. En la diapositiva anterior veíamos que en estos contratos de futuro, entre el comprador y el vendedor, acuerdan el precio del futuro, la fecha de vencimiento y el importe. Y esta es una obligación para ambos. Bueno, pasemos ahora a las opciones como derivado financiero. Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de comprarle o de venderle una cantidad determinada de un activo subyacente a un cierto precio, que es el precio de ejercicio o strike, y en un momento futuro, que es el vencimiento. Existen dos tipos básicos de opciones: el contrato de opción de compra o call y el contrato de opción de venta o put. En líneas generales, vamos a comprar una opción call cuando nuestra previsión sea de que el activo subyacente va a tener un alza en la cotización, y venderemos opciones put cuando consideremos que el valor del activo va a bajar. Así como en futuros existen dos estrategias elementales, que son la compra y la venta de contratos, en opciones existen cuatro estrategias elementales, que son las siguientes: compra de una opción de compra, long call; venta de una opción de compra, o short call; compra de una opción de venta, o long put; y venta de una opción de venta, o short put. La asimetría de derechos y obligaciones que existe en los contratos de futuro, donde las dos partes se obligan a efectuar la compra-venta al llegar la fecha de vencimiento, se rompen las opciones, dado que una de las partes, la que es la compradora de la opción, tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender, mientras que el vendedor de la opción solamente tiene la obligación de vender o de comprar.
Esta diferencia de derechos y obligaciones genera la existencia de la prima, que es el importe que abonará el comprador de la opción al vendedor de la misma. Dicha prima, que refleja el valor de la opción, cotiza en el mercado y su valor depende de los siguientes factores: el plazo que queda para el vencimiento de la opción, el precio de ejercicio, el precio o cotización del activo subyacente, la volatilidad del mercado, las tasas de interés e incluso los dividendos en los casos en que el subyacente sea una acción cotizada. Vamos ahora a las características básicas de las opciones. El precio de ejercicio, o strike, es el precio al que se va a poder comprar o vender el activo subyacente de la opción si se ejerce el derecho otorgado por el contrato al comprador del mismo. El activo subyacente es el activo objeto del contrato. La fecha de vencimiento es el día que expira la opción. Y hay dos tipos de opciones: europeas o americanas. Las europeas solamente pueden ser ejercidas el día de su vencimiento, mientras que las americanas pueden ser ejercidas en cualquier momento desde su emisión hasta su vencimiento. Si se compara el precio de ejercicio de la opción con el precio del activo subyacente, una opción financiera puede estar in the money o dentro del dinero, at the money o en el dinero, o out of the money o fuera del dinero. ¿Qué significa esto en cada uno de los casos? Si es una call in the money, el precio de ejercicio de la opción está por debajo del precio del activo subyacente. Si es una put in the money, el precio de ejercicio de la opción está por encima del activo subyacente. En el caso que esté at the money, en el dinero, tanto sea una call o una put, el precio de ejercicio de la opción va a ser igual que el precio del subyacente. Y será out of the money o fuera del dinero para una call cuando el precio de ejercicio de la opción esté por encima del subyacente, y para una put cuando el precio de ejercicio de la opción esté por debajo del subyacente. Veamos ahora un cuadro sintético con las características de las opciones de compra y venta. Lo que se observa de la diapositiva anterior es que los operadores de opciones básicamente tienen expectativas del mercado encontradas. Es decir, que un comprador de una opción de compra tiene una expectativa de mercado alcista, mientras que un vendedor de una opción de compra lo hace porque tiene una expectativa de mercado bajista. Del mismo modo, un comprador de una opción de venta va a tener una expectativa de mercado bajista, y se necesita para ello que haya un vendedor de una opción de venta que por ende va a tener una expectativa de mercado contraria, que va a ser alcista. Y para finalizar vamos a ver un cuadro que sintetice tanto futuro como opciones en sus dos modalidades. En la diapositiva anterior podíamos apreciar claramente la gran diferencia entre los contratos de futuros e incluso a futuros con las opciones. En lo que hace a futuros, tanto el comprador como el vendedor están obligados, el comprador a comprar y el vendedor a vender, mientras que en las opciones el comprador tiene derecho a comprar o a vender, depende de si sea una opción call o una put, y el vendedor es el que tiene la obligación de vender o de comprar en el caso que sea una call o una put. Bueno, esto ha sido todo por esta clase y con esto también hemos terminado la cursada. De todas maneras, quedo a disposición por cualquier consulta que tuviera. Hasta pronto.